Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para continuar con las revisiones de temas de la Sociedad de Anestesiología de Córdoba en convenio con la Clínica IMAD y la Universidad del SINU, hoy vamos a hablar sobre los bloqueos analgésicos para cirugía abdominal, a cargo de mi persona, Valentina García Pupo, residente de segundo año de Anestesiología de la Universidad del SINU, seccional Cartagena. El asesor a cargo de esta charla es el doctor Filippo Chimento, anestesiólogo. El día de hoy, esta va a ser la agenda que tenemos, hablar un poco de la anatomía de la pared abdominal, los diferentes bloqueos que podemos encontrar, dar un poco de conclusiones. Entonces, para darle inicio pues, a la charla, vamos a tener que pues esos bloqueos de la pared abdominal hacen parte, aumentan el arsenal pues de la analgesia multimodal que tenemos. Entonces, vamos a tener un grupo de bloqueos faciales que van a requerir pues altos volúmenes a veces de anestésicos locales, que emplea planos y fascias que permiten el bloqueo de varias ramas nerviosas separadas. Entonces, iniciando anatómicamente, la pared abdominal va a estar comprendida entre segmentos metaméricos T6 hasta L1. Entonces, las referencias cutáneas que se deben tener en cuenta para realizar este tipo de técnicas, pues son las que vemos aquí en pantalla. Vamos a tener el ombligo, va a ser la referencia fundamental que nos va a dividir ese abdomen en hemiabdomen superior e inferior. Entonces, la sensibilidad de la pared tóraco-abdominal va a estar recogida por los nervios espinales desde T1 hasta T2. Entonces, cada uno de estos nervios dará una rama dorsal y se encarga de recoger la sensibilidad de la parte posterior del abdomen. Y nos va a dar un ramo ventral que se conoce con el nombre de nervio espinal. Entonces, a partir de este punto, cada nervio intercostal va a aportar una rama cutánea lateral con ramificaciones posteriores y anteriores y un ramo anterior. Entonces, tanto los ramos laterales como el anterior son los que se van a encargar de recoger esa sensibilidad de la parte anterolateral del abdomen y del tórax. Entonces, estructuralmente, esos nervios intercostales, tanto abdominales como torácicos, van a estar dispuestos en la misma forma. Todos dan un ramo dorsal y un ramo ventral que va a constituir un nervio intercostal y su ramo lateral con esa ramificación anterior-posterior y el ramo anterior. Entonces, en la primera imagen de la izquierda vamos a tener en este corte transversal de la pared abdominal, vamos a observar principalmente tres músculos planos organizados de una forma concéntrica. Para nosotros aquí va a ser muy importante músculo oblicuo interno, externo y transverso, que van a estar unidos en la línea media por un músculo par que va a ser el recto del abdomen. Y así la pared posterior va a estar constituida por tres músculos gruesos. Va a ser el psoas, cuadrado lumbar y erector de la espina, que se ha hablado bastante en otras charlas, principalmente torácicas. Entonces, todos estos músculos van a estar rodeados por la fascia toracolumbar. Entonces, el nervio espinal va a salir del agujero de conjunción, va a dividirse en un ramo dorsal y ventral. Y cuando atraviesa la fascia, el ramo ventral, que une ese músculo psoas con el músculo cuadrado lumbar, se va a dirigir hacia el plano abdominal transverso, entre el músculo transverso del abdomen y oblicuo interno, para así empezar a comenzar a dividirse en el ramo lateral a nivel de la línea medio axilar y anterior en el momento en que atraviesa el recto del abdomen. Vamos a tener entonces que el músculo oblicuo externo, lo vemos en la imagen de la derecha, se origina en la parte externa de la quinta hasta la 12ª costilla y sus fibras descienden en sentido oblicuo inferolateral, inferomedial, para insertarse entonces en el borde anterior de la cresta ilíaca. Ya el músculo oblicuo interno se origina en la cresta ilíaca y sus fibras ascienden en dirección oblicua, superomedial, hasta insertarse en la 10ª y 12ª costilla. El músculo transverso, ya pues este se inserta en el borde interno de la 7ª, 12ª cartílago costal y sus fibras van a discurrir en una dirección transversal para insertarse en la línea alba y el tubérculo púbico. Aquí tenemos que ese músculo par, que va a ser el recto del abdomen, es un músculo que va a ser alargado, que se inserta en la sínfisis del pubis, el apéndice sifoides, y va a presentar una serie de bandas tendinosas que se van a adherir fuertemente a la vaina anterior y lo recibe como músculo
pero la vaina posterior va a quedar libre y ese es un espacio donde el anestésico local puede discurrir libremente y en su interior pues se van a encontrar también diversas como arterias epigástricas superiores e inferiores que van a cruzar longitudinalmente todo el músculo en su espesor. Entonces, en la parte posterior, lo que vamos a encontrar que va a estar constituida por tres músculos gruesos que son músculos psoas, cuadrado lumbar, y por detrás, que no está visible en esta imagen, sería el erector de la espina. Entonces, a su vez, esto puede ver la relación que tienen estos músculos con el nervio subcostal T12, así como nervios ilioinguinal e hipogástrico. Vamos a tener que para los bloqueos anteriores de la pared abdominal debemos conocer la disposición facial que recubre el músculo recto anterior. Entonces, a nivel supraumbilical, la fase anterior de los músculos rectos del abdomen se va a conformar por la continuidad a nivel medial de la aponeurosis de los músculos oblicuo externo e interno, mientras que la posterior está formada por la continuidad de la aponeurosis de los músculos oblicuo interno y transverso. A ese nivel más o menos, pues vamos a tener que los vasos epigástricos profundos van a discurrir en el espesor de ese músculo recto del abdomen, más o menos sobre la cara posterior del músculo y sobre la fascia posterior. Ya a nivel infraumbilical, la fascia anterior del músculo va a estar formada por la unión de las aponeurosis de los tres músculos, oblicuo externo, interno y transverso. Mientras que en su cara posterior, el músculo va a reposar sobre la fascia transversal. Vamos a encontrar que sobre la línea umbilical, miremos punto de referencia el ombligo, pues los músculos oblicuos externos, internos y transversos van a disponerse en forma concéntrica. Y conforme el músculo oblicuo interno va a ser el más grueso y medial. Entonces, conforme se vaya a ir ascendiendo, cranealmente vamos a encontrar que estos músculos van a adoptar una disposición en escalera y así van a ir progresando hasta el músculo transverso medialmente hacia la parte posterior del recto del abdomen. Ya a nivel subcostal, como vemos en la línea, el músculo transverso va a sobrepasar la línea semilunar y se observa por debajo del recto del abdomen, recubriéndolo por completo, casi en su totalidad. Si tenemos que dar entonces una clasificación para este tipo de bloqueos de acuerdo a la anatomía, vamos a clasificar que pues para clasificar este tipo de técnicas regionales se pueden hacer una diferenciación espacial dependiendo del grupo de los músculos que se ve afectado en cada bloqueo. Por eso que podemos tener un grupo de los bloqueos anteriores que me va a afectar principalmente el ramo cutáneo anterior del nervio intercostal. Un representante de este tipo de bloqueo va a ser pues el bloqueo de la vaina de los rectos. En cuanto a los bloqueos laterales, es el que va a afectar el ramo cutáneo lateral más el ramo anterior. Y dentro de estos, los más importantes van a ser el TAP block, TAP subcostal, bloqueo linguinal y hipogástrico. Y en cuanto a los bloqueos posteriores, vamos a tener que van a ser bloqueos de nervios espinales desde T9 hasta T12. Principalmente aquí podemos tener en representación el cuadrado lumbar. Entonces, siguiendo esta imagen que nos habla sobre la imagen, pues, sonoecográfica y abajo la imagen muscular, vamos a tener que la exploración debe comenzar desde la línea media. Entonces, si vemos la imagen de derecha a izquierda, tenemos que debe iniciar desde la línea media, o sea, desde la línea alba, dirigiéndose de lateral a posterior. Entonces, uno puede comenzar esa exploración sobre la línea alba. El primer músculo que aparece va a ser el recto del abdomen. Y una vez se vaya terminando ese músculo, vamos a ir dirigiendo esa sonda en sentido lateral, donde ya va a aparecer una estructura más fibrosa, tendinosa, que es la línea semilunar. Y ahí vamos que va a estar pues constituida por varios tendones terminales de los tres músculos que se ha venido hablando principalmente: oblicuo interno, externo y transverso. Entonces, si vamos
mandando esa sonda un poco más lateral hacia la línea media, tenemos que estos músculos se van a situar en una forma concéntrica y paralela entre sí, hasta que van a llegar a un punto conocido como el triángulo de Petit, que es el punto donde nosotros podemos considerar que ha terminado la pared anterolateral del abdomen y apareciendo y constituyéndose así la pared posterior del abdomen con sus tres músculos que les había mencionado, curador lumbar psoas y erector de la espina. Entonces, para esto brevemente, para darle paso a la anatomía, y ahora sí vamos a iniciar pues hablando de los bloqueos en el mismo orden que fueron comentados. Vamos a iniciar con los de los bloqueos anteriores, laterales y finalmente posteriores. Iniciando con el bloqueo de la vaina de los rectos, vamos a tener que pues la vaina de los rectos va a envolver los músculos rectos abdominales y está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo interno, oblicuo externo y transverso del abdomen y se van a fusionar en la línea alba. Entonces, dentro de esta vaina vamos a encontrar ramas cutáneas terminales de los nervios torácicos de T6 a T12 y de L1. Estos músculos van a ser pares, unos pares verticales, van a ser de forma ovalada, se ubican en la pared abdominal anterior, están conectados por esa línea alba, se van a originar en las sínfisis y crestas púbicas y se van a insertar en las apófisis sifoides y los cartílagos costales de las costillas séptima a décima. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones, unas limitaciones que puedan tener pues este tipo de bloqueos? Vamos a encontrar que clásicamente pues estos bloqueos bilaterales de la vaina del recto podrían estar indicados en cirugías que requieran incisiones cutáneas en la línea media, particularmente aquellas que utilizan una incisión vertical. Podemos tener reparación de hernia umbilical, gastrectomía abierta, procedimientos ginecológicos laparoscópicos, incisiones pequeñas en la línea media en los casos de oncología quirúrgica, trasplantes de páncreas y realmente todos estos procedimientos podrían pues ser, este bloqueo podría ser beneficioso y se podría considerar. Las limitaciones en cuanto a este bloqueo podría ser pues la incapacidad que tiene para proporcionar una analgesia visceral. Las complicaciones, pues podemos ver que de pronto un avance excesivo de la aguja podría ocasionar perforación de ciertos órganos abdominales. También, como pues, en todos estos bloqueos podemos tener intoxicación por anestésicos locales. Recuerden que es un bloqueo pues, bilateral. Entonces, también se ha visto que esa mala correlación pues, entre la profundidad de la vaina de los rectos, la edad, el peso y la altura en pacientes pediátricos puede dificultar esa medición de la profundidad a la que se va a realizar este bloqueo. ¿Cómo se va a distribuir? Pues este bloqueo pues, bilateral de la vaina de los rectos produce una analgesia de la pared abdominal anteromedial y la zona periumbilical. Principalmente podrían ser los dermatomas espinales 9, 10 y 11. Entonces, el área limitada para esa analgesia va a requerir una selección prudente y pues realista de acuerdo a las indicaciones que pueda tener este tipo de bloqueo. En cuanto a la preparación, vamos a tener, se requiere de un transductor lineal, una aguja pues de calibre 2250 o sea, 100 milímetros. En cuanto al anestésico local, en un paciente adulto podemos tener 10 mililitros de anestésico local. Pues la literatura nos mencionan, por ejemplo, ropicaína al 0,5, 0.375%. Por lado se pueden utilizar y esto suele ser suficiente para un bloqueo eficaz. Pero en niños pues se considera un volumen de 0.1 mililitros kilo por lado y se consideraría que podría ser adecuado para una analgesia eficaz. En cuanto a ese posicionamiento del paciente, podemos tener que para realizar este bloqueo pues se coloca el paciente en decúbito supino. Aquí vamos a tener pues la ubicación del transductor a la altura del ombligo o ligeramente por encima y al lado. Entonces, haciendo un corte transversal sobre los músculos rectos. En cuanto a la técnica, para este tipo de bloqueo vamos a tener en cuanto a los pues, puntos de referencia, posición inicial de la sonda y la técnica de exploración, ese transductor
como vemos bien en la imagen, se va a colocar por encima del ombligo en una orientación transversal y ligeramente lateral a la línea media. Entonces, el primer objetivo va a ser visualizar el músculo recto abdominal, su vaina posterior y el espacio hipoecoico que va a estar entre ellos. Entonces, aquí podemos tener que como una alternativa ese transductor puede aplicarse sagittalmente y girarse pues a 90 grados y colocar entre un punto medio entre la apófisis sifoides y el ombligo. En cuanto al abordaje de esa aguja, vamos a tener que la aguja se va a insertar, la imagen, vamos a tener que esta aguja se inserta en plano en dirección medial lateral o lateral medial a través del tejido subcutáneo. Entonces esa aguja va a atravesar el cuerpo anterior de la vaina de los rectos y hasta que esa punta nos alcance el espacio pues entre el epimíseo del músculo y la vaina posterior del recto. La técnica fuera de plano también es adecuada y puede preferirse en pacientes un poco obesos. Aquí vamos a ver que tras una aspiración negativa podemos ir inyectando 1 a 2 mililitros de ese anestésico local para verificar pues la ubicación de la punta de la aguja. Una buena distribución pues levantará ese epimíseo del músculo y desplazará pues la fascia posterior y el peritoneo. Aquí podemos ver una imagen sobre pues cómo debe ser la correcta colocación del transductor, cómo ingresaría la aguja en plano y fuera de plano. Si bien es un bloqueo que describen como pues sencillo para realizar, vamos a ver que hay estudios, sobre todo en esta revisión 2024, en donde se quería pues evaluar pues el bloqueo, si ese bloqueo combinado de la vaina de los rectos abdominal con el bloqueo del plano transverso del abdomen mediante una punción para analgesia tras una cirugía laparoscópica abdominal superior. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado en donde se escogieron 58 pacientes. Aquí los asignaron en un grupo control, el grupo TAP y un grupo con técnica pues de punción única, que era la vaina de los rectos y el bloqueo TAP. Entonces aquí se dieron cuenta que la combinación y el uso de este bloqueo sí generaba pues una puntuación de la escala visual análoga del dolor en esos pacientes en reposo y al toser a las 4, 8, 12 y 24 horas postoperatoria, ese paciente que se le hizo esta analgesia combinada menor consumo de opioides e igualmente tuvo menor incidencia de agitación al despertar. Siguiendo en orden con el grupo de los bloqueos, les había comentado que el principal representante para esos bloqueos anteriores iba a ser el bloqueo de la vaina de los rectos. Entonces, continuando con los bloqueos laterales, dentro del primer representante vamos a tener los bloqueos del plano transverso del abdomen, en sus siglas conocidas como el bloqueo TAP. Entonces, vamos a tener que la inervación de la pared anterolateral del abdomen va a estar dada por los 6 últimos nervios torácicos y el primer nervio lumbar. Entonces, estos se van a extender hacia adelante y en la cara anterior del abdomen se van a dirigir así. Pues T7 hacia el apéndice sifoides, T10 ombligo, T12 ligamento inguinal y región suprapúbica. Entonces, pero en su trayecto hacia la cara anterior, estos nervios van a perforar el músculo transverso y se ubican entre este y el oblicuo interno a la altura de la línea axilar media. Y aquí donde encontramos una estructura, pues una referencia que describen como el triángulo de Petit, que va a ser conformado pues en la parte anterior por el borde posterior de ese músculo oblicuo externo y en la parte posterior por el músculo dorsal ancho y en la base por la cresta ilíaca. Entonces, los efectos analgésicos de este bloqueo, pues del bloqueo TAP guiado por ecografía, se van a explicar por la organización de esos nervios toracolumbares a lo largo de esta anatomía musculofacial que tenemos. En cuanto a las indicaciones y limitaciones pues, de este bloqueo, vamos a tener que se puede utilizar en qué tipo de cirugías: reparaciones de hernias, histerectomía abdominal total, cirugías colorectales, apendicectomías y colecistectomías laparoscópicas. Aquí debemos considerar pues estos bloqueos también
en pacientes obesos, ya que evitaría la necesidad de una anestesia espinal epidural, ya que pues estos procedimientos pueden ser un poquito más riesgosos o complejos en este grupo de pacientes. Entonces, nos ayuda a disminuir ese dolor postoperatorio, la necesidad pues y la necesidad de opioides, así que es un bloqueo beneficioso. A medida, pues este bloqueo también contribuye a la deambulación más temprana y a un alta hospitalaria más rápida. Entonces, ¿cuáles serían pues algunas consideraciones para este tipo de bloqueos? No se deben administrar en pacientes con infección activa, posible infección del sitio de inyección. Las limitaciones, pues la necesidad de un bloqueo bilateral para incisiones en la línea media y la ausencia de eficacia para el dolor visceral. Se considera realmente que este bloqueo tiene un buen perfil de seguridad, sin embargo, pues también va a tener algunas complicaciones. Se han descrito pues en la literatura daños hepáticos, hematomas intestinales, pero realmente hay muy pocos reportes de esto. Y puede producir un daño visceral si esa aguja se introduce demasiado. Pues también hay ciertos reportes en donde han dicho que otras complicaciones potenciales puede ser parálisis transitoria del nervio femoral, que puede afectar el plexo sacro por la proximidad del TAP a este nervio. Entonces, ¿cómo es la distribución? Podemos tener que la distribución de analgesia pues somática con este tipo de bloqueo va a depender del sitio de inyección y del volumen de anestésico local utilizado. Tenemos que un abordaje subcostal para este tipo de bloqueos resultará en un bloqueo sensitivo cutáneo del cuadrante superior ipsilateral de esa pared abdominal anterior. Cuando el bloqueo o esa inyección es medial a la línea semilunar, va a cubrirse T6 y T7, mientras que una inyección más lateral ya me va a cubrir T9, T10. Aquí sí es importante recalcar que la piel lateral a la línea axilar anterior no se va a cubrir. Sin embargo, si yo tengo un abordaje pues más lateral para este bloqueo, se bloqueará la piel que cubre el cuadrante inferior ipsilateral de la pared abdominal, los dermatomas T10, T12, mientras que el E1 no se cubrirá de forma uniforme. En cuanto al abordaje posterior, se puede bloquear los dermatomas T9 y T12 de la pared abdominal anterior y posiblemente la lateral, entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Entonces, y aquí pues un bloqueo, siguiendo pues con los bloqueos, si se hace un bloqueo inguinal hipogástrico, ese sí anestesiará el dermatoma L1 y ahí sí estaría pues la zona inguinal. La preparación para este tipo de bloqueo se debe utilizar pues un transductor lineal de alta frecuencia, una aguja pues calibre 22 a 25, de 50 a 100 milímetros. Describen que se pueden utilizar o se recomienda volúmenes mínimos de 15 mililitros para un solo punto de inyección, equivalente a 0.2 o 0.3 mililitros kilo. Aquí pues siempre se debe tener en cuenta pues el peso del paciente para no, pues, no exceder esa dosis máxima segura. Y esto es importante a la hora de realizar ya bloqueos TAP bilateral o combinados, o pues cuando se combina este bloqueo con otras técnicas analgésicas intervencionistas. En cuanto a la posición, vamos a tener un paciente que va a estar de cúbito supino o de cúbito lateral. Este paciente puede estar despierto, se puede realizar bajo anestesia general. En cuanto a la ubicación pues, de ese transductor, vamos a encontrar que se va a ubicar, valga la redundancia, a la altura de la línea axilar media, en un punto medio entre la parrilla costal y la cresta ilíaca. Se va a poner en forma transversal ese transductor. Ya si se quiere hacer un abordaje más superior, este se va a dirigir a nivel subcostal, siguiendo las estructuras musculares del ultrasonido. Y siendo aquí donde vamos a tener esa referencia anatómica que nos habla en el triángulo de Petit con la descripción de esas referencias que podemos tener. En cuanto a la técnica utilizada, aquí vamos a dividir en tres este tipo de bloqueo. Entonces, vamos a dividirlo en A, B y C. Si iniciamos con el bloqueo TAP, podemos tener bloqueo TAP subcostal, pues guiado obviamente por ecografía. Aquí vamos a tener como punto de referencia y posición inicial de la sonda
Entonces, que ese transductor se va a colocar en posición oblicua a lo largo del borde inferior de esa caja torácica lateral apófisis sifoides lo más medial y craneal posible. En cuanto a la técnica pues, de esclerositio de inyección, vamos a ver que al momento de colocar este transductor, entonces el músculo recto abdominal y su vaina posterior se visualizan superficialmente al músculo transverso. Entonces, a este nivel solo va a ser visible la aponeurosis del músculo oblicuo interno entre el músculo transverso y oblicuo externo. Entonces habría que aplicar presión e inclinar el transductor. Nos podría ayudar pues, a optimizar esa imagen para una mejor visualización de los planos. La aguja, aquí vamos a ver que esta aguja se va a insertar en plano y se avanza de medial a lateral o lateral medial, y el punto final de la inyección va a ser el plano facial entre el recto abdominal y el transverso abdominal. Este puede ser un primer sitio de inyección o se puede realizar entre el oblicuo interno y el transverso abdominal. Entonces hay dos sitios de inyección. Cabe destacar aquí que cuando ya se desea cubrir T6 a T8, el punto de inyección debe estar entre el recto abdominal y el transverso abdominal. Existe también, en cuanto a la técnica, vamos a tener el bloqueo TAP lateral. Entonces aquí vamos a tener que en este bloqueo el punto de referencia y la posición inicial, este transductor se coloca transversalmente sobre la línea medio axilar entre el margen subcostal y la cresta ilíaca. Entonces aquí se visualizan las tres capas hipoecoicas de los músculos de la pared abdominal. De superficial a profundo están los músculos oblicuo externo, interno y transverso del abdomen. Entonces, esta aguja se va a insertar en plano de la línea axilar anterior y se avanza anteroposteriormente. Entonces, el punto final de la inyección va a ser el plano facial entre el músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen, aproximadamente en la línea axilar media. Finalmente tenemos el bloqueo TAP posterior. Entonces vamos a tener que en este tipo de bloqueo ya un enfoque alternativo es inyectar ese anestésico local en el extremo más posterior del TAP, entonces más cerca al cuadrado lumbar. Aquí tenemos como punto de referencia y posición inicial, pues que el paciente en decúbito lateral, transversalmente sobre la línea medio axilar y entre el margen subcostal y la cresta ilíaca. Se van a identificar los músculos de la pared abdominal y ese transductor se va a desplazar posteriormente siguiendo el plano facial entre el músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen hasta su inserción posterior. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo es el extremo más posterior del TAP lateral al músculo cuadrado lumbar. La aguja se va a insertar en plano, pues en el plano de la línea axilar media, de anterior a posterior. De anterior a posterior y se va a avanzar a través de los músculos abdominales hasta alcanzar el bloqueo pues del extremo del TAP, siempre superficial, a la fascia transversal. Es un bloqueo que realmente pues se ha estudiado. Tenemos aquí una revisión año 2025 en donde se quería evaluar la eficacia de ese bloqueo del plano transverso del abdomen en cirugías gástricas. Entonces hicieron una revisión sistemática y se incluyeron pues, 12 ensayos clínicos aleatorizados, tenían 841 pacientes y encontraron que a los pacientes que sí se les realizó el bloqueo, TAP pues presentó puntuaciones del dolor significativamente más bajas en la escala EVA a la hora, a las 3 horas, 6 horas, 12, 24 y 48 horas posterior el postoperatorio. Estos pacientes hubo reducción del consumo de opioides, hubo menor tiempo desde la primera deambulación y el primer flato que realizaron. Entonces, eso sí, lo único que no hubo diferencias en este estudio fue diferencias en la estancia hospitalaria, pero se concluyó que el bloqueo TAP se aliviaba eficazmente el dolor después de una cirugía gástrica, disminuyendo esa necesidad de morfina
y acortaba ligeramente el tiempo de cama. También igualmente se quiso evaluar este bloqueo en pacientes sometidos a reparación con malla intraperitoneal. Aquí realmente dividieron los pacientes en dos grupos, 25 pacientes cada uno, en el cual pues fueron ingresados para reparación laparoscópica de una hernia ventral, y aquí se evaluó el dolor cada 30 minutos durante las primeras 2 horas. Entonces, se encontró que cuando este bloqueo se asociaba con analgesia convencional, disminuyó la puntuación de escala del dolor, disminuyó la necesidad de analgesia de rescate y los pacientes tuvieron menos incidencias de náuseas y vómitos postoperatorios. Además, estos pacientes también deambularon precozmente. Continuando pues con este tipo, con los bloqueos, vamos a tener bloqueo inguinal y hipogástrico, guiado pues ecografía, realmente lo describen también como un bloqueo TAP anterior. Vamos a tener que aquí los nervios inguinal y hipogástrico pues van a ser parte del plexo lumbar. Aquí vamos a tener que se forman en la división superior de la raíz L1, la cual se encuentra pues unida a una rama de T2 hasta en el 50% de los casos. Va a estar entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, y va a ser esta la principal referencia anatómica para el bloqueo, así sea la técnica convencional o cuando se utiliza pues ecografía. La distribución anatómica puede ser variable y explicaría el fallo en el 25-45% de los casos con este abordaje tradicional. Vamos a tener que se ha reportado eficacia de estos bloqueos para analgesia tras reparación de una hernia inguinal y una cesárea pues electiva. Se han presentado varios estudios para hablar en cuanto a algunas complicaciones. Hay estudios que han manifestado que puede generar parálisis del nervio femoral, tanto transitorias como prolongadas, probablemente secundaria a una inyección inadecuada. Otros efectos también que puede tener va a ser pues náuseas, mareos, sabor amargo en la boca, y existe una complicación poco frecuente que es pues la trombosis arterial. En cuanto a la técnica, vamos a encontrar que en este bloqueo el paciente va a estar pues posición de cúbito supino, y el paciente puede estar despierto o bajo anestesia general, transductor sobre una línea imaginaria que va a unir la cresta ilíaca superior con el ombligo. Ese transductor debe rotarse y tratar de obtener un corte perpendicular de los nervios en su trayectoria. Este punto igualmente se puede encontrar hasta el 90% de las veces. La principal indicación va a ser la analgesia. Vamos a utilizar levobupivacaína al 0.375. Se considera que esto es suficiente. Entonces, ese transductor en orientación oblicua vamos a tenerlo con el borde lateral sobre la espina ilíaca antero superior y el borde medial apuntando hacia el ombligo. La aguja se va a insertar en plano de medial a lateral o de lateral a medial y se va a avanzar hasta que la punta se coloque entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Varios estudios han descrito pues la eficacia de este tipo de bloqueo. Realmente un estudio del año 2018 fue un ensayo aleatorizado triple ciego controlado en cuanto quería pues evaluar pues con placebo el bloqueo nervioso del plano ilioinguinal para la cesárea electiva. Estos pacientes fueron 100 mujeres sometidas a cesárea, en donde se les colocó pues anestesia raquídea con ivacaína asociado a una adición de ese bloqueo inguinal, que realmente sí demostró que había una disminución del consumo de opioides cuando se utilizaba. Asimismo, hubo un estudio comparativo para evaluar el bloqueo del plano transverso del abdomen versus el bloqueo del nervio ilioinguinal y hipogástrico para analgesia postoperatoria. Incluyeron 60 pacientes adultos. Un grupo 1 le iban a hacer bloqueo TAP unilateral y al grupo 2 bloqueo ilioinguinal e hipogástrico. Y pues se dieron cuenta que en el bloqueo ilioinguinal y hipogástrico el tiempo transcurrido hasta la primera solicitud de un rescate analgésico pues fue mucho mayor con el bloqueo ilioinguinal, y en 7 pacientes de este grupo pues requirieron tramador en las primeras 4 horas en comparación a los que se les hicieron el bloqueo ilioinguinal y el hipogástrico. En cuanto
bloqueo ya del plano intercostal oblicuo externo, vamos a encontrar que esta es una pues novedosa técnica de bloqueo modificada para la analgesia anterolateral de la pared abdominal superior. Este va a bloquear las ramas cutáneas laterales y anteriores de los nervios intercostales T6 a 7 a T10, T11. Dado que este va a ser más superficial que en los bloqueos TAT, ISP o un cuadrado lumbar, presenta la ventaja de una mayor facilidad de aplicación, sobre todo en los pacientes obesos. También se puede realizar en decúbito supino porque va a estar alejado de estructuras vasculares y si es necesario, pues se puede colocar hasta un catéter de inserción. Utilizando la técnica vamos a colocar a los pacientes decúbito supino con el brazo ipsilateral en abducción. Para esta ecografía se utiliza un transductor lineal. Con el médico pues ya va a estar en hombro ipsilateral del paciente, se va a explorar esa pared e inicialmente la sonda se va a colocar en dirección cefálica caudal paramediana en la línea axilar anterior y se va a identificar el músculo oblicuo externo a la altura de las costillas sexta y séptima, en línea con la apófisis sifoide. A nivel subcostal, esta sondita se le va a dar un giro de 90 grados para observar la convergencia del músculo oblicuo interno y transverso del abdomen. Aquí se va a encontrar que este plano intercostal oblicuo externo se identifica profundo al músculo oblicuo externo y superficial a la sexta y séptima costilla y sus músculos intercostales asociados. Realmente se han realizado varios estudios principalmente en cirugías bariátricas, cirugías slip gástrico o en cirugías pues a nivel de abdomen superior y en estos estudios pues, se han concluido que realmente la utilización de este bloqueo sí disminuye el consumo de opioides, principalmente morfina, que eran los que realizaban estos estudios, sí reducen el dolor postoperatorio, principalmente a las 12 y 12 horas según la escala, y estos pacientes tenían puntuaciones de dolor más bajas y disminuciones del tiempo de deambulación y primer flato. Entonces también disminuía estancia hospitalaria. Finalmente, para hablar de los bloqueos posteriores, vamos a tener como representante el que se quiso describir en esta charla, los bloqueos del cuadrado lumbar. Vamos a encontrar que el músculo cuadrado lumbar se originaba en la parte, pues se origina en la parte posterior de la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar y se inserta en la 12ª costilla y apófisis transversa de las vértebras L1 y L4. Va a estar ubicado entre el músculo psoas más anterior y los músculos erectores de la columna a nivel posterior. Entonces, tanto este músculo cuadrado lumbar como el psoas se van a insertar posteriormente en los ligamentos arqueados medial y lateral del diafragma. Entonces, para comprender posiblemente los mecanismos del bloqueo del cuadrado lumbar es necesario comprender pues la anatomía de las fascias que van a rodear estos músculos. Vamos a tener principalmente la fascia toracolumbar, que va a estar en una disposición pues, más compleja de los planos faciales y vainas aponeuróticas que forman el retináculo alrededor de estos músculos paraespinales. Va a ser una estructura facial compuesta por capas anterior, media y posterior. Y esta capa posterior de esta fascia toracolumbar nos va a rodear los músculos erectores de la columna. La capa media va a separar ese ligamento colateral de los músculos erectores de la columna y la capa anterior cubre la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. El rafe lateral va a ser una capa de tejido conectivo denso que se forma donde la aponeurosis de los músculos transversos del abdomen y oblicuo se unen a la fascia toracolumbar posterior y medio, fusionando ya el borde lateral de los músculos erectores de la columna. El triángulo interfacial lumbar es un espacio lleno de grasa a lo largo del borde lateral de los músculos erectores de la columna, desde la 12ª costilla hasta la cresta ilíaca. Y la fascia transversalis va a ser la capa más interna de la fascia parietal del abdomen. Forma parte ya de la fascia endoabdominal que reviste esa cavidad abdominal y cubre la superficie profunda de los músculos transversos del abdomen, cuadrado lumbar y psoas.
Aquí en esta imagen, pues vamos a tener que en el corte transversal a la altura pues de vértebras L3 muestra una vista transversal de los músculos paraespinales y los planos faciales circundantes, junto con ramas pues anteriores de los nervios espinales. Vamos a tener que el nervio subcostal T12, el hipogástrico y el inguinal discurren en el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar. ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo pues, de bloqueo? Vamos a tener que estos se pueden utilizar para la parotiditis exploratoria, resecciones intestinales, colecistectomía, cesárea, histerectomías, prostatectomía, cirugía renal, incluido trasplantes y abdominoplastia. A pesar de los beneficios, se han reportado varias limitaciones del bloqueo, incluso para un profesional que esté capacitado. Entonces, la administración de este bloqueo requiere más tiempo que la de los bloqueos pues, TAP subcostal. En relación con la ubicación anatómica de este bloqueo, las complicaciones son menores que las de un bloqueo más profundo. Sin embargo, existe pues, el riesgo de sobreinserción que podría perforar algún órgano, principalmente puede ser riñón y causar alguna lesión renal aguda. En cuanto a la distribución de este bloqueo, vamos a tener que los patrones de distribución de la analgesia del bloqueo cuadrado lumbar depende, entre otros, pues, del lugar de la inyección. Entonces, la extensión pues, de este bloqueo va a ser orientativa. Vamos a utilizar un transductor lineal de alta frecuencia para el L1 y un transductor curvo de baja frecuencia para el cuadrado lumbar 2 y 3. Agujas de 80 a 100 milímetros, calibre 22 a 25. Estos bloqueos suelen requerir de 15 a 30 milímetros de anestésico local, aproximadamente 0.2 a 0.4 mililitros kil, con concentraciones bajas, aproximadamente 0.125 a 0.375% de anestésico local, idealmente anestésico local de acción prolongado como bupivacaína, levobupivacaína o ropicaína. Este paciente, la posición que debe tener, entonces se puede utilizar posición de cúbito lateral o sentado. Entonces, la posición de cúbito lateral nos ayuda a mejorar la ergonomía y la visualización de las estructuras. Y la posición supina solo va a ser adecuada para bloqueos cuadrados laterales 1 y 2. Entonces, de aquí vamos a tener, primero, vamos a tener en cuenta que para la realización de todas las técnicas del cuadrado lumbar, los puntos de referencia externos son la cresta ilíaca, margen costal y las líneas posterior y media axilar. Entonces, en cuanto al cuadrado lumbar 1, vamos a tener con ese transductor lineal, la técnica va a ser similar a realizar un bloqueo TAP posterior. El transductor se va a colocar transversalmente en la línea medio axilar entre la cresta ilíaca y el reborde costal. El objetivo va a ser visualizar los músculos de la pared abdominal. Ese transductor va a ir en dirección posterior hasta identificar la aponeurosis posterior del transverso abdominal, oblicuo interno y cuadrado lumbar. Nuestro objetivo será, se encuentra pues, por debajo de la aponeurosis del TAP, pero superficial a la fascia transversal, en ese reborde lateral del músculo. La aguja se va a insertar en plano, en el mismo plano desde el extremo anterior o posterior hasta que la punta perfore la aponeurosis posterior del músculo transverso abdominal, lateral al cuadrado lumbar. Puede ser de 1 a 2 milímetros, ir inyectando en donde eso nos va a hacer una distribución visible a lo largo de la cara lateral del músculo. En cuanto a los bloqueos del cuadrado lumbar posterior o QL2, vamos a tener que estos bloqueos, el transductor se va a colocar transversalmente en la línea axilar media y se desliza posterior. O sea, similar a un bloqueo QL1, pero el objetivo va a ser visualizar el plano facial entre la cara posterior del músculo cuadrado lumbar y la capa media de la fascia toracolumbar. La aguja se va a insertar en plano desde el extremo anterior o posterior hacia la cara posterior de ese músculo cuadrado lumbar y la capa media de esa fascia toracolumbar. Vamos a ir inyectando de 1 a 2 mililitros de anestésico local para que se vaya acumulando ese anestésico y a lo largo de esa cara posterior podamos tener cómo corre el anestésico. En cuanto al bloqueo cuadrado lumbar 3, vamos a tener que
este bloqueo, pues cuadrado lumbar anterior o transmuscular o QL3, ese transductor se va a colocar transversalmente sobre el flanco del paciente, justo craneal a la cresta ilíaca con una inclinación caudal. Y el objetivo va a ser visualizar la sombra acústica de la apófisis transversa del E4, músculos erectores de la columna y en la parte posterior el cuadrado lumbar en la lateralidad y el músculo psoas mayor en la parte anterior. Es aquí en donde se describe que debería observarse el signo del trébol. La aguja va a entrar en plano desde la cara posterior a través de los músculos erector de la columna y ligamento pues colateral articular hasta que la punta alcance el plano entre el cuadrado lumbar y el psoas. Se han descrito algunas variantes como el bloqueo oblicuo transverso paramediano, denominado QL superior, que va a ser similar al QL3, pero lo van a realizar a nivel de L2. O la técnica del bloqueo cuadrado lumbar anterior suprailíaco se va a realizar a nivel de la apófisis transversa de L5. En cuanto a efectividad de este bloqueo, pues se han realizado estudios. En este estudio pues del año 2022 se quiso pues evaluar el bloqueo del cuadrado lumbar guiado por ecografía versus el bloqueo del plano transverso del abdomen en pacientes que son sometidas a esterectomía abdominal total, que realmente es una de las indicaciones que estaba. Aquí se demostró pues que los pacientes que se les realizaban bloqueo pues con cuadrado lumbar tenían puntuaciones en escala visual análoga del dolor mejores desde las 6 horas postquirúrgicas. El tiempo entre la primera solicitud de un rescate de opioides fue mayor, o sea, demoraron más en pedirlo que en el grupo al que se les realizaba bloqueo TAP, tenían menor consumo de opioides y había una menor incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios en este tipo de bloqueo. Como conclusiones les traigo pues que realmente para la hora de realizar todo este tipo de bloqueos es importantísimo conocer la anatomía. Dialogar también con el cirujano sobre las técnicas que se van a realizar. No podemos imponer un bloqueo, pero sí debemos saber cómo trabaja el cirujano y dialogar con él. Obviamente estos bloqueos no nos van a dar el 100% de analgesia, hacen parte del espectro de la analgesia multimodal. Y a pesar que existen todo este tipo de bloqueos, ojalá lo ideal fuera que cada uno empleara la técnica que le fuera más familiar para hacer un adecuado bloqueo, porque igual nuestra comodidad y la del paciente también son importantes. Y finalmente, pues que se puedan utilizar anestésicos de vida media larga. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Alguien tiene algún comentario? Pues por la asistencia. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que aportar, sugerencias, preguntas? Buenos días, doctora Valentina. Felicitaciones, muy buena charla. Es una charla pues, que nos recuerda y que nos hace obligatorio a nosotros como anestesiólogos a realizar este tipo de bloqueos de la pared abdominal, ya que pues, está dentro del arsenal del manejo multimodal del dolor postoperatorio. Hay que tener en cuenta que estos bloqueos son interfaciales y que al momento de realizarlo, el tiempo de analgesia que nos da estos bloqueos son de 6, 8 y hasta 10 horas más o menos. Entonces tenemos que planificar nuestra analgesia, nuestro paciente, y combinarlo entre las analgesias neuroaxiales si el paciente lo requiere. Y son bloqueos que son bastante fácil de realizar y las complicaciones son bastante bajas, teniendo en cuenta de las complicaciones más comunes de este tipo de bloqueos son la intoxicación de anestésicos locales, los extremos de la vida en niños ancianos y los pacientes con patologías hepáticas, recordar siempre la disminución de la dosis de los anestésicos locales. En nuestra experiencia, que manejamos muchos pacientes para control de dolor postoperatorio y manejo multimodal, pacientes de cirugía abdominal, especialmente histerectomía cesárea, realizamos casi que obligatorio el bloqueo del cuadrado lumbar anterior o Q1, el cual nos ha ido muy bien, es muy fácil de realizar y tiene un poco menos complicaciones del QL2, de los cuales nos ha ido muy bien. Y otro bloqueo de toda esta arsenal que tenemos, que no lo hablamos y hay que tenerlo en cuenta, es el erector espinal o el ESP, que es un bloqueo que también, aparte de que es interfacial,
tiene bastantes variaciones y todavía existen o están investigando ciertas diferencias con el bloqueo ESP original y otras variaciones que nos ha servido. Entonces, siempre recordar que estos bloqueos deben ir acompañados con manejos, ya sean neuroaxiales o endovenosos, para el control de dolor postoperatorio, pero siempre hacerlo en todos nuestros pacientes. Gracias, Valentina. A usted. ¿Alguien más quiere realizar algún aporte en cuanto al tema tratado? Y buenos días, Valentina, felicitaciones. Es un tema amplio, a veces un poco tedioso porque se confunden ahí entre todas las técnicas y las imágenes, y entonces mientras uno no esté con el ecógrafo en la mano no logra entender la magnitud de lo que estamos haciendo. Demoran, cuando ya usted coge la experiencia, muy poco tiempo en realizarlos, pero los beneficios que obtiene son extraordinarios. Yo de casualidad últimamente he experimentado uno de los que describiste, que es el TAP subcostal del lado derecho, especialmente para las colecistectomías. Son experiencias aisladas, pero de todas maneras llaman muy poderosamente la atención porque la diferencia se nota muy rápido. La evolución de un paciente en el postquirúrgico en sala de recuperación después de una colecistectomía, la que le realiza un TAP subcostal del lado derecho, se nota bastante. O sea, el confort y la disminución de los requerimientos de analgésicos opioides o de otro índole en postoperatorio es mucho menor. Y lo otro que decía el doctor Chimento, la aplicación del bloqueo cuadrado lumbar, porque alguna literatura ha mencionado que también tiene una aplicabilidad para lo del bloqueo visceral. Entonces, no solamente estamos por la extensión, cuando usted coloca unos volúmenes como los que se colocan ahí, 20, 30 mililitros, se va hacia arriba, casi que hacia el plexo lumbar, y eso ayuda a analgesia visceral, sobre todo en ese tipo de cirugías pélvicas, histerectomías abdominales o procedimientos de gastroenterología. Entonces, muy buena la charla, Valentina, felicitaciones. Gracias, Doc. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la asistencia a todos. Que tengan un excelente día. Damos por culminada pues la charla del día de hoy. Gracias, hasta luego.